Buenos días, docente. Representando al grupo número 1, conformado por Montalvo Lucía, Astoraima Mariana, Durán Melanie, Rojas Ana y mi persona Kiara Chaganaki, vamos a explicar de cómo reducir una categoría específica en nuestra huella ecológica. Como promedio grupal, en promedio nuestro equipo requiere el 4.6 tierras para sostenerse, situando nuestro día de sobregiro grupal a mediados de marzo. Nuestra justificación de la categoría con mayor impacto: al revisar los resultados, la categoría con mayor impacto es la huella de carbono derivada del consumo de energía y servicios domésticos. Esto justifica por qué la mayoría de las actividades en nuestros hogares dependen de un suministro eléctrico continuo, ya que muchas veces se desperdicia de forma invisible. El uso de iluminación ineficiente y la presencia constante de dispositivos conectados en modo de espera. Como práctica ecoeficiente, el uso eficiente de la energía eléctrica. Para mitigar este promedio de 4.6 tierras, hemos seleccionado la práctica del uso eficiente de la energía eléctrica en casa, la sustitución de luminarias tradicionales por focos LED y el control absoluto de los vampiros eléctricos mediante el uso de multitomas con interruptor. En relación con los manglares, es fundamental entender que optimizar la electricidad en la ciudad tiene un impacto directo en la conservación de ecosistemas clave como los manglares. Cuando reducimos el consumo de energía eléctrica en nuestros hogares, disminuye la presión sobre los centrales termoeléctricos que queman combustibles fósiles para generar electricidad. Esto genera una reducción directa en las emisiones de gases de efecto invernadero, el GI. Ahora, ¿cómo ayudamos esto al manglar? Bueno, el control de la temperatura del agua, que son menos emisiones de GI que frenan el calentamiento global. Esto evita el incremento de la temperatura del agua del mar de las zonas costeras. Un factor crítico, ya que especies de manglar como las conchas negras y los cangrejos dependen de temperaturas estables para poder sobrevivir y reproducirse. También uno de ellos es la protección del hábitat. Al frenar el cambio climático, se mitiga el aumento del nivel del mar y las tormentas extremas que destruyen físicamente las raíces aéreas de los manglares. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con los resultados de nuestra huella ecológica grupal, observamos que nuestros hábitos de consumo también generan un impacto en el medio ambiente. Por ello, es importante adoptar algunas prácticas de consumo responsable que contribuyan a la conservación de los recursos naturales. Una práctica ecoeficiente que podemos aplicar es respetar las vedas de especie como la concha negra y el cangrejo de manglar antes de comprar productos hidrobiológicos. Aquí podemos informarnos sobre la temporada de veda y evitar adquirir especies cuya extracción está prohibida. También es recomendable comprar solo la cantidad necesaria y elegir productos que provengan de una pesca responsable. Les voy a mostrar un ejemplo. Acá tengo una muestra de calendario de vedas, como pueden ver. Aquí pueden verificar qué especies pueden consumir durante algún tiempo. Por ejemplo, el cangrejo de manglar dice del 15 de enero al 28 de febrero o del 15 de agosto al 30 de septiembre. De esta manera evitamos fomentar la pesca ilegal y al respetar las vedas permitimos que estas especies se reproduzcan y mantengan sus poblaciones. Así contribuimos a proteger los manglares de Tumbes, un ecosistema muy importante que alberga gran diversidad de flora y fauna y beneficia al ambiente como a las comunidades que dependen de estos recursos. Hoy día me toca explicar cómo el cuidado del agua contribuye a disminuir
nuestra huella ecológica. Bueno, después de analizar los resultados obtenidos en el cálculo de nuestra huella ecológica, identificamos muchas actividades que generan el consumo innecesario del agua. Por ello, decidimos presentar prácticas coeficientes pequeñas que pueden aplicar desde casa y así nos puedan ayudar a disminuir el uso innecesario del agua. Bien, la práctica ecoeficiente que elegí consiste en reducir el consumo del agua mediante un uso de un aireador en el grifo y la adopción de hábitos responsables, como por ejemplo controlar el tiempo en la hora de ducharse y reutilizar el agua en el cual lavamos la ropa. Además, la relación con la reducción del impacto ambiental y los manglares consiste en que esta práctica contribuye directamente a disminuir nuestra huella hídrica, porque reduce el consumo del agua potable y promueve un uso más responsable de este recurso. Tiene una relación importante con la conservación de los manglares. Este ecosistema necesita mantener un equilibrio entre el agua dulce que llega desde los ríos y el agua salada que llega desde el mar. Cuando existe un consumo excesivo del agua o las fuentes hídricas se pueden llegar a contaminar, el cual ese equilibrio puede alterarse y afectar a la biodiversidad que habita en los manglares. Bueno, para finalizar, quisiera invitar a todas las personas a que pongan en práctica estas acciones sencillas, aunque parezcan pequeños cambios. Cuantas más personas se sumen a realizarlas, generan un impacto positivo tanto para el ambiente y también ayudan a conservar nuestros recursos naturales. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana y el día de hoy voy a presentar las actividades ecoeficientes para el cuidado de los manglares de Tumbes. Y continuando con la exposición grupal, la práctica coeficiente que elegí consiste en la gestión de residuos sólidos y la reducción de plásticos en nuestro día a día. Esta acción responde directamente a los resultados de nuestra huella ecológica, buscando mitigar la huella de carbono y la huella de la tierra a disminuir la demanda de producción de materiales nuevos. Como se observa en la diapositiva, la práctica se divide en dos acciones clave. Primero, la clasificación adecuada de materiales reciclables como plásticos, cartones y vidrios dentro del hogar, asegurando que estén completamente limpios para su aprovechamiento. Segundo, un cambio de hábito consistente a través de la sustitución de envases descartables por alternativas sostenibles, como el uso de bolsas de tela y tomatodos reutilizables. Es crucial para la conservación de los manglares de Tumbes, que, por cierto, corta desde el origen la ruta de los derechos urbanos que viajan por los ríos. Al evitar que la basura plástica llegue al mar, impedimos que termine atrapada en las complejas raíces áreas del manglar, protegiendo así el hábitat natural de las especies clave como conchas negras, los cangrejos, frente a la degradación de microplásticos. Adoptar este hábito en casa es un paso sencillo que alivia la presión ambiental sobre este frágil ecosistema. Muchas gracias. Ahora les doy el pase a mi siguiente compañera. Buenos días, mi nombre es Melanie Sawa y en esta parte les hablaré sobre cómo podemos reducir nuestra huella de carbono mediante el uso de transportes más sostenibles. Como ya explicó mi compañera anteriormente, al analizar los resultados de nuestra huella ecológica grupal, identificamos que la categoría que mayor impacto tuvo fue la huella de carbono, principalmente por el consumo de energía y servicios domésticos. Este resultado nos hizo reflexionar sobre cómo nuestras actividades diarias generan emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales contribuyen al cambio climático y afectan a nuestro medio ambiente. Sin embargo, el consumo de energía
no es el único factor que incrementa nuestra huella de carbono. El transporte que utilizamos todos los días también influye de manera importante. Cada vez que usamos un vehículo que funciona con gasolina o diésel, se liberan gases contaminantes que aumentan la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Por ello, una práctica ecoeficiente que realizo es optar por medios de transporte sostenibles, siempre que la distancia lo permita. Prefiero caminar o utilizar mi bicicleta. Además, cuando debo realizar varios trámites o actividades, organizo mis recorridos para evitar hacer viajes innecesarios. También considero que compartir un vehículo con mi familia o mis amigos, cuando es posible, ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Por ejemplo, yo normalmente utilizo más mi bicicleta, ya que mi ciudad es un poco más pequeña, entonces me permite esa facilidad. Aunque estas acciones parecen pequeñas, si muchas personas lo ponemos en práctica, el impacto positivo puede ser muy grande. Podemos reducir las emisiones de dióxido de carbono, ayudando a disminuir los efectos del cambio climático y favorece la conservación de ecosistemas tan importantes como los manglares de Tumbes. Los manglares cumplen un papel fundamental realmente porque protegen nuestras costas, almacenan grandes cantidades de carbono y sirven de refugio para muchas especies de peces, aves, cangrejos y conchas. Cuando el cambio climático altera la temperatura y las condiciones del ambiente, estos ecosistemas también se ven muy afectados. Por eso, elegir formas de transporte más sostenibles es una manera de contribuir desde nuestras acciones diarias a su protección. Para finalizar, queremos invitarlos a reflexionar sobre los pequeños cambios que podemos hacer en nuestra vida diaria. Caminar cuando las distancias sean cortas, usar bicicleta, compartir el transporte con nuestra familia o amigos, ahorrar energía en nuestros hogares, cuidar el agua y reciclar son acciones sencillas que con el tiempo generan un gran impacto positivo en el planeta. Recordemos que proteger los manglares y cuidar el medio ambiente es una responsabilidad de todos. Cada decisión que tomamos cuenta y puede marcar la diferencia para contribuir a un buen futuro más limpio, saludable y sostenible para todos. Muchas gracias.